Empezamos entonces con Jesús Vega. Jesús Vega es un sex symbol internacional. Él me ha pedido que le presente de esta manera. A ver si cuela, más que nada. Dice que con su nariz es imposible que sea un sex symbol, pero yo creo que sí que se puede ser con esa nariz. Ejecutivo con más de 20 años de experiencia, ha sido director de recursos humanos del grupo Inditex, ya sabéis, Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear también, no sé, yo ya me pierdo con tal cantidad de empresas, que tiene unos 60.000 empleados, más o menos los alumnos que tiene ahora mismo la UOC, también para que lo sepáis vosotros, y que tiene presencia el grupo Inditex en más de 60 países diferentes, ¿no? También ha sido director de recursos humanos en el Banco Santander. Actualmente es consejero delegado de Fansipan, que es un grupo de empresas que se dedica a la comunicación y a los recursos humanos. Es asesor y participa también en consejos de varias empresas y ahora se dedica sobre todo a impartir conferencias, ¿no? como ahora. Es autor también del libro La empresa sensual, que ha cosechado muchísimo éxito y que se ha traducido a más de 9 idiomas diferentes, que ahí es nada, ¿eh? Ahí es nada. Yo lo hemos estado hablando antes también, coincidí con él hará algo menos de 2 años en un seminario de gestión de personas HSM que patrocinaba la UOC y que estabas con Alex Rovira y con Mario Alonso Puig, entre otros, y allí me encantó una anécdota que contaste sobre una llamadita de atención que te dio Amancio Ortega, y yo no sé si pensabas contárnosla hoy también o no. Si no nos la vas a contar, yo después te pediré en el turno de preguntas que nos la cuentes, porque a mí me gustó mucho, ¿eh? Perfecto. Por mi parte, Jesús, puedes empezar ya cuando quieras con tu conferencia Liderazgo 20x20, 20 tendencias, 20 ideas para el futuro. Bien, Liderazgo 2020. Vamos a hablar de futuro. Vamos a hablar del año 2020. Eso que vemos tan lejano. Estamos en el año 2011. Pero para relativizar el tiempo y para que veamos que a lo mejor no es tan lejano, a lo mejor deberíamos ir al 2001, que decían antes, ¿no? ¿Os acordáis cómo era el mundo en el año 2001, hace 10 años? 10 años, a lo mejor no es tanto. ¿Qué pasaba en el 2001? Por ejemplo, ¿os acordáis cuál era la empresa más admirada del mundo? ¿Recordáis Enron? Desapareció. La empresa más admirada del mundo al poco tiempo desapareció. ¿Os acordáis, por ejemplo, en los móviles? ¿Os acordáis qué móvil teníamos todos? ¿Cuál? No, en el año 2001, ¿qué móvil teníamos todos? Nokia. Ya ni siquiera es el número 1. En el año 2001 había una especie de Pax Romana donde Estados Unidos prácticamente se había quedado sin un enemigo en el exterior. Todo el mundo decía, bueno, es que aquí vamos a vivir una época en la que Estados Unidos va a imponer su ley sin ninguna cortapisa y se quedó sin enemigos. ¿Os acordáis lo que pasó en el año 2001? El 11 de septiembre. Torres Gemelas, ahora Estados Unidos está en guerra con medio mundo. ¿Y China? ¿Qué pasaba con China? La quinta potencia del mundo. La quinta potencia del mundo. Hoy es la segunda. Y ya sabemos que en el año 2020, precisamente, China será la primera potencia económica mundial. Solo en 10 años. Y si vamos al año 2001, además, ese mismo año le dieron el premio al mejor equipo del mundo y de la historia al Real Madrid. No sabéis cómo me duele decir esto, yo soy del Madrid. Han pasado 10 años y fijaos cómo estamos. Es decir, a veces tendemos a pensar que 10 años no es tanto. Y sin embargo, 10 años pasan muy rápido. Y me gustaría daros una pequeña introducción en la que de alguna manera vamos a profundizar en ello a lo largo de la presentación. El éxito de las empresas hoy, el éxito de los profesionales hoy, no es porque las empresas y los profesionales lo están haciendo bien, hoy, que seguramente lo están haciendo muy bien. Es porque en el pasado hicieron los movimientos correctos, estratégicos, tecnológicos, sociales, para ser hoy lo que son. No vale con ser bueno hoy, sin mirar al futuro. Ese es el mensaje principal que me gustaría compartir con vosotros.
De esta manera, a veces nosotros, los profesionales, cuando levantamos la vista de nuestra mesa, cuando levantamos un poco y empezamos a reflexionar, casi no nos da tiempo a mirar el paisaje. Lo único que vemos es un río de agua turbulentas con una fuerza tremenda y tenemos muchísimo miedo de que esas aguas turbulentas nos engullen y nos ahoguen, porque es la presión que tenemos todos los días, los presupuestos, las ventas, tenemos tanta presión que no somos capaces de admirar la belleza del paisaje. Y sin embargo, esas empresas a las que admiramos, esos profesionales a los que admiramos, son precisamente los que han levantado un poquito la vista de su mesa, de su ordenador, de su día a día, y están mirando el paisaje, están buscando la belleza del paisaje precisamente para ver cómo va a ser el mundo dentro de un tiempo. Se están adelantando. Y no están dedicando el 100% de su tiempo a mirar el paisaje, pero sí se están dejando una pequeña porción de su energía, una pequeña porción de su tiempo, a mirar qué es lo que puede pasar. Por eso, cuando hablamos del año 2020, del liderazgo 2020, al final se trata de respondernos a nosotros mismos una serie de preguntas con respecto a nuestras empresas o incluso a nuestra propia carrera profesional. La primera es, por ejemplo, ¿saben nuestros profesionales, saben nuestros líderes el impacto que van a tener las nuevas tecnologías? Ana María hablará mucho más que yo seguramente de nuevas tecnologías y del impacto que pueden tener. ¿Somos conscientes de cuál va a ser el impacto que van a tener en los próximos años? ¿Nos estamos preparando? Otra pregunta que nos tenemos que responder, y que en el caso de España es como veremos ahora, va a tener un impacto tremendo, es, ¿saben nuestros líderes el impacto que van a tener los cambios demográficos y sociales? Y que, como veremos, va a haber una serie de factores que van a cambiar radicalmente la composición social y, por lo tanto, económica de nuestra sociedad. Y, en tercer lugar, ¿realmente estamos ayudando a los líderes de nuestra organización a prepararse con respecto a los retos de la globalización? Porque la globalización es de eso de lo que habla todo el mundo, pero que luego en el día a día a lo mejor no le prestamos tanta atención. Pues bien, al final de lo que se trata es de observar, sentir, intuir y luego decidir. Se trata simplemente de eso. Cuando hablábamos de tendencias demográficas, os decía que hay una serie de factores que van a afectar de forma muy profunda en muy poco tiempo. Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística, están en la web, todos podemos acceder a ella. Y ahí lo que vemos es que en países como España, en Europa en general, o en Japón, o ya en Estados Unidos, se está produciendo un retroceso en cuanto a los nacimientos de nuevas personas. Con lo cual, nos tenemos que preparar para que cada vez seamos menos. Como veis ahí, veis que hay una tendencia muy acusada, incluso teniendo en cuenta el impacto de la inmigración, de tal manera que en el año 2040 ya vamos a empezar a ser menos. Y no pensemos que esto lo vamos a poder revertir trayendo a los inmigrantes, porque es que en los países menos desarrollados la tendencia en cuanto al ratio de nacimiento cada vez es menor, con lo cual la lucha por el talento va a ser cada vez más intensa. Y además, teniendo en cuenta un factor que va a cambiar por primera vez en la historia de la economía. ¿Sabéis cuál ha sido el factor que más ha influido en cuanto al crecimiento económico a lo largo de toda la historia? El mayor factor que ha influido constantemente en todos los países a lo largo de la historia. ¿Sabéis cuál es? ¿Quién se anima? Clima influye, pero hay países tropicales. Singapur. Singapur casi está en el trópico y, sin embargo, Singapur es un cañón económico. El clima influye, pero hay un factor que a lo largo de toda la historia ha influido de forma espectacular y de forma consistente. ¿Quién se atreve a decir otro? ¿Perdón? La búsqueda del alimento.
relacionado con eso. Caliente, que decían antes. Caliente, caliente. La esperanza de vida. Esperanza de vida también tiene mucho que ver, sobre todo en aquellos países que tienen prestaciones sociales importantes. ¿La? Los valores religiosos. Eso afecta más en la demografía. Pero hay otro factor que afecta mucho más al crecimiento económico. Más por la innovación, la gestión de las TIC. La innovación ha sido una constante, pero la innovación ha sido más acusada en los últimos años. De hecho, en la historia de la economía tú verás que en 80 años los crecimientos económicos estaban vinculados a otro factor mucho más importante que la innovación. La productividad. Tampoco. La productividad tiene mucho que ver con la innovación. Recursos naturales, tampoco. Singapur no tiene recursos naturales. Especialización y división, tampoco. Más fácil todavía. Se nota que aquí hay mucho conocimiento que lo estamos complicando mucho. No acertamos. Eso es. El mayor factor único, constante, que ha afectado más al crecimiento económico es tan sencillo como que cada vez somos más. Cuanto más gente hay para alimentar, cuanto más gente hay para vender televisiones, cuanta más gente para construir carreteras, cuanto más gente para construir, eso provoca riqueza sin tener en cuenta casi ningún otro factor. El crecimiento de la población es el factor único. Con lo cual, si cada vez la población se estabiliza e incluso empieza a decrecer, tenemos que acostumbrarnos a que va a llegar un momento donde no vamos a poder vender tantas televisiones, tantas camisetas de Bershka, tantos créditos del Banco Santander, tantos teléfonos Nokia, por un factor meramente demográfico. Si hay menos gente, más competencia. Y eso va a afectar de forma radical. Pero luego hay otro factor tremendo, que tiene mucho que ver, sobre todo en poblaciones como la nuestra, donde ya hay un impacto realmente importante en cuanto al crecimiento demográfico. Y es que además cada vez somos más viejos. En países como España, en países como Japón, en Europa en general, casi cada año estamos siendo un año cada vez más viejos. Y es espectacular. Y si lo llevamos a la economía, ¿qué está pasando también? ¿Los viejos consumen más o los viejos consumimos más o consumimos menos? Consumimos menos. Con lo cual, tenemos ahí una amenaza clara. Pero no solo eso. Hay alguien de Barclays aquí. Esto es un anuncio real de Barclays. A mí me hace mucha gracia, fundamentalmente porque lo que hace es reflejar una realidad que yo creo que todos los vivimos en nuestras casas. Y es que las nuevas generaciones son realmente diferentes. Nosotros, cuando digo nosotros los que tenemos más de 20 años, por dos, somos mucho más parecidos a nuestros padres que lo que somos de nuestros hijos. Eso es una realidad, lo vimos todos. Hay una serie de características que son propias y que nos llevan a pensar de que no podemos gestionar, no podemos pensar, no podemos vincular, no podemos comprometer, no podemos motivar a estos colectivos de la misma forma en lo que hicieron con nosotros. Y sin embargo, en las empresas todavía tenemos una cierta tendencia a pensar que todo es igual. Y cuando todo es igual, pues pueden pasar cosas como lo que dice este chiste, que dice, sí, hombre, podríamos leer tu blog, pero a lo mejor tan solo podríamos decirnos qué tal te ha ido el día. Es decir, hay una incomunicación creciente, hay un desentendimiento creciente que hace que haya un conflicto generacional ahora importantísimo. ¿Pasa o no pasa que lo hablamos en nuestras empresas? ¿Pasa o no pasa que lo hablamos con nuestros amigos? No, es que la gente joven no se involucra, es que no se motivan con nada, es que... Y claro que se involucran y se motivan,
pero a ellos no les podemos tocar el rock. Nosotros bailábamos con el rock. A ellos el rock les aburre soberanamente. A lo mejor lo que tenemos que hacer es en nuestras empresas ponerles hip hop, que es lo que a ellos les mola. No podemos pensar que podemos gestionar como siempre. De hecho, hay una serie de características que ya están estudiadas por los sociólogos y por los psicólogos, donde hay una serie de características que son muy propias de ellos. No vamos a profundizar por razones, obviamente, de tiempo, pero que seguramente vais a reconocer como propias en lo que son ahora adolescentes y lo que son ahora niños. Fundamentalmente, si yo tuviera que destacar una, yo diría que aparte de su familiaridad con la tecnología y que son multitarea, tú, por ejemplo, otro profesional joven que hay por allí, aparte de eso, está claro que están acostumbrados a opinar desde que son así. No admiten la autoridad, no admiten el sí porque sí, no admiten los valores que nosotros tenemos. Son opinionistas, están acostumbrados a expresarse, están acostumbrados a que su opinión se considere, a mostrarse públicamente. Y fijaos todo eso en la realidad lo que puede cambiar, ¿no? Pero cuando hablamos de temas sociológicos, cuando hablamos de temas demográficos, siempre pensamos en la gente joven. Y a lo mejor muchas veces olvidamos que el gran reto que tenemos, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, es cómo vamos a vincular, comprometer y motivar a este colectivo de aquí. Por primera vez se habla de que en la historia de la empresa, por primera vez se habla de que en una empresa puede haber 6 generaciones diferentes. Entre que nosotros nos vamos a jubilar cada vez más tarde, entre que la esperanza de vida cada vez es mayor y entre que las generaciones jóvenes se están incorporando más pronto, estamos hablando de que puede haber 6 generaciones trabajando en la misma empresa al mismo tiempo, por primera vez en la empresa, por primera vez en la historia. Y nuestro reto es saber vincular a este colectivo de aquí. Primer factor. Segundo factor, hablábamos de tecnología. Todo el mundo habla de tecnología y Ana María lo va a hablar mucho más que yo. Pero a mí me gustaría enseñaros la tecnología, una de las tecnologías más avanzadas que hay ahora. Ahí veis la señora María, la señora Justina, la señora Josefina, la señora Rosa, que se dedican a hablar en la plaza del pueblo, mientras cosen, mientras se dedican a hablar de dónde va el cura tan arreglado los sábados por la noche, si al hijo del alcalde pues, le gustan más unas cosas que otras. Esto es el mayor hito en tecnología que hay ahora mismo. Ir a la plaza del pueblo y hablar y compartir. ¿O no? Pues sí, lo habéis adivinado. Esto es el Facebook. El Facebook es la plaza del pueblo. Lo que pasa es que como ahora no tenemos plaza del pueblo, porque vivimos en grandes ciudades y no hay un sitio donde compartir como hacían nuestros abuelos, como hacían nuestros bisabuelos, que iban y convivían con esa tendencia a expresarse y a compartir. Esto es el Facebook. No es más ni menos que el Facebook. La necesidad que tenemos de compartir. Y eso me lleva a la introducción de que en las tecnologías, por supuesto, son siempre nuevas, siempre ha habido nuevas tecnologías, que apliquemos el sentido común, que la tecnología por tecnología, solo por la tecnología en sí misma, nunca nos va a dar nada, y cuánto rápido le vamos a sacar partido. Pero sobre todo, la tecnología lo que nos va a permitir es intentar averiguar qué necesidades humanas, qué pasiones, qué filias, qué fobias vamos a poder cubrir con esta tecnología. Facebook o las redes sociales nos han puesto en el ordenador la necesidad que tenemos en la plaza del pueblo. Y las empresas que están utilizando las nuevas tecnologías de una forma inteligente no son las que la utilizan porque es cool utilizar la nueva tecnología, sino porque realmente están cubriendo unas necesidades humanas que están muy por desarrollar. Bien, y en cuanto a la globalización, pues casi no hace falta decir mucho más que
el hecho que si ahora, por ejemplo, nos fijamos en cuáles son las empresas que van bien en España en el año 2011 con la crisis que tenemos, qué casualidad que son aquellas empresas que tienen intereses internacionales. Son aquellas que se convirtieron en multinacionales. Estoy hablando de grandes empresas. Todo el mundo habla de globalización y casi no merece la pena profundizar en ello, pero esto va de verdad. Bien, todo eso nos lleva a una conclusión. Todo esto nos lleva a una conclusión. Y es que hay una evolución muy evidente que va a marcar, yo creo, la evolución de los profesionales y de las empresas en los próximos 10 años. La evolución ha sido la siguiente. Hubo un momento donde los profesionales solo podíamos hacer. Alguien nos mandaba y nosotros hacíamos. Como veis, eso además se trata de una empresa española, porque hay uno trabajando y hay 18 mirando, ¿no? Está el jefe de proyecto, pero primero solo podíamos hacer. Luego pudimos empezar a pensar, a analizar datos más o menos complejos, a hacer proyecciones más o menos complejas, a hacer propuestas. El siguiente paso es que, y este ha sido el más reciente, hace muy poco hemos podido empezar a opinar. Ya podemos opinar, nos podemos expresar. Si vamos a un restaurante decimos qué nos ha parecido. Queremos participar en la encuesta que nos hace El Mundo o La Vanguardia. Queremos en el programa de Corazón decir quién tiene razón, si la Belén Esteban o la otra. Estamos acostumbrándonos a opinar continuamente. Ya no somos sujetos pasivos, cada vez somos más activos. Pero cuidado, que el próximo reto es el realmente apasionante. Y es que cada vez vamos a poder decidir más. No solo vamos a poder opinar, sino que nos estamos acostumbrando a decidir. Y yo creo que lo que está viendo el movimiento de los indignados y todo esto es un poco lo mismo. Es decir, basta ya de ser pasivos. Nosotros también queremos participar. Ana María os hablará de ello también en el sentido de que las empresas ya no pueden funcionar como meras estructuras de ordeno y mando, de cadenas de mando, porque los ciudadanos ya no lo admitimos. Los ciudadanos queremos opinar y cada vez más participar. Y a pesar de todo esto, seguimos pensando de que las cosas van a ser igual que hasta ahora. Todo esto en realidad va a tener 3 impactos: en el entorno de trabajo, en los profesionales y en los líderes. Vamos a ver en el entorno de trabajo, a su vez, yo preveo 3 grandes cambios. Uno es lo que se refiere a entornos remotos, transparencia y algo que yo llamo el party business. En entornos remotos, pues ya sabéis cuál es el uniforme que nos espera, ¿no? A todos. Como al fin y al cabo la videoconferencia solo vamos a aparecer de aquí para arriba, ¿para qué vamos a ir vestidos de traje? Con que vayamos de aquí para arriba de traje y de aquí para abajo en bañador va a ser suficiente, ¿no? Bien, esto es una broma de los gringos, pero cada vez más, cada vez más. Esto lo que quiere decir de alguna manera es lo que quiere transmitir el eslogan de BlackBerry. Tu oficina va a estar donde vas a estar tú. En el aeropuerto, en el AVE, en casa, en el parque sacando a los niños. Eso de ir como corderitos a un corral donde nos analizan, nos ven y demás, se está acabando. Se está acabando. Las oficinas se van a extinguir, como veremos luego. Nosotros llevamos nuestro puesto de trabajo y nuestra responsabilidad con nosotros, estemos donde estemos. En segundo lugar, cada vez va a haber más equipos virtuales. Asociaciones de profesionales que se asocian temporalmente para proyectos concretos con una duración determinada. Esto existe ya. La idea es que cada vez las empresas quieren adelgazarse más y cada vez vamos a ser más agentes libres. Y por supuesto, el estar en este tipo de entornos remotos lo que significa es que de alguna manera vamos a tener que estar disponibles las 24 horas del día, las 7 días de la semana, los 365 días del año. Disponibles, no que tengamos que trabajar las 24 horas, pero sí que tengamos herramientas de disponibilidad. Por eso, a mí me gusta pensar que las oficinas están desapareciendo y que cada vez se van a convertir en una especie de
palacios de congresos, como lo que estamos haciendo nosotros ahora, donde vamos a poder compartir ideas, donde vamos a poder compartir redes, donde vamos a poder compartir network, pero que para trabajar no vamos a tener que ir a un sitio perdiendo una hora por la mañana, otra hora por la tarde, porque a lo mejor no lo necesitamos, porque la tecnología ya nos permite trabajar desde casa o desde donde estemos. ¿Y para qué pagar esas oficinas tan caras? ¿Para qué perder tanto tiempo en los transportes? Cuando ese tiempo y ese coste lo podemos emplear en cosas mucho más rentables.